Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Veamos la última conferencia de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos. Tengo algunos anuncios para comenzar. Quería darles una actualización sobre nuestros esfuerzos para apoyar a la población de Jackson, Mississippi. El presidente habló con el alcalde de Jackson esta mañana y con la directora de FEMA, quien también habló con el gobernador. Anoche el presidente aprobó de inmediato la solicitud de declaración de emergencia del gobernador para poder enviar asistencia federal al estado. FEMA tiene personal ya en el estado, en el Centro de Operaciones de Emergencia, y está coordinando con los equipos de emergencia del estado para identificar los recursos necesarios. La Dirección de Protección Ambiental está enviando expertos para la evaluación de daños en la planta de tratamiento de Jackson y está trabajando para agilizar la movilización de equipo para reparar el suministro de agua potable. Estamos decididos a asistir a la población de Jackson, en el estado de Mississippi, en este momento de necesidad. Nos entristece la terrible pérdida de vidas y la destrucción como resultado de las inundaciones en Pakistán. Enviamos nuestras condolencias a todos los individuos y familias afectados. Estados Unidos está al lado de las comunidades de Pakistán que están experimentando inundaciones severas y deslaves. Ayer, el Departamento de los Estados Unidos para Asistencia Internacional aprobó asistencia humanitaria para apoyar a la gente afectada por estas terribles inundaciones. Con estos fondos se le está dando prioridad al apoyo urgente necesario para alimentos, nutrición, agua potable, servicios sanitarios, higiene y albergue. Un especialista de USAID está en Islamabad para evaluar el impacto de los daños y para determinar asistencia humanitaria adicional que Estados Unidos pudiera proporcionar. Estados Unidos ha sido y sigue siendo una nación que apoya al pueblo de Pakistán y somos el principal donante de asistencia humanitaria a Pakistán, más de 23 millones de dólares en asistencia humanitaria. Seguiremos dándole seguimiento a la situación en Pakistán para evaluar otras necesidades después de esta terrible tragedia. También esta mañana anunciamos nuevas medidas del sector público y privado para fortalecer la profesión de educadores y apoyar a las escuelas que enfrentan escasez de personal. Esto incluye colaboración con empresas dedicadas a empleos para facilitar este trabajo. Esto incluye colaboración con organizaciones de maestros para reforzar la profesión de educadores. También se le ha enviado una carta a dirigentes estatales y locales sobre lo que se puede hacer para apoyar a las escuelas y a los maestros. Esta tarde, la primera dama Jill Biden, Susan Rice, el secretario Cardona, el secretario Washington, se reunieron con líderes del sector público y privado de la Casa Blanca para hablar de estrategias a corto y a largo plazo para encarar la escasez de maestros y las medidas que ya ha tomado el presidente para hacerle frente a los retos que enfrentan nuestras escuelas. Esto incluye 130 mil millones de dólares que el presidente aprobó dentro del plan de rescate para Estados Unidos para distritos escolares de todo el país para contratar y mantener en planta maestros. Seguimos dedicados a brindar los recursos necesarios para las escuelas y las familias para que tengan lo que necesitan este año lectivo. Y finalmente quisiera dedicar un momento para reconocer el Día Internacional de Prevención de Sobredosis. Más de 170.000 estadounidenses mueren trágicamente por sobredosis de drogas. Esto fue en 2021. Hoy el segundo caballero y el doctor Gupta, el director de la Oficina de la Casa Blanca para Política de Control de Drogas, se reúnen con familias de todo el país que han perdido a seres queridos debido a sobredosis de drogas, de fentanilo.
Esta epidemia ha estado destruyendo vidas estadounidenses y causando dolor para familias de todo el país. Como dijo el presidente en el discurso sobre el estado de la nación, enfrentar esta epidemia es un elemento crucial de su agenda. La estrategia del presidente amplía el acceso a servicios de salud pública, a la vez que se reduce la oferta de este tipo de drogas como el fentanilo. Como parte de esta estrategia, el Departamento de Salud y Servicios Sociales anunció la asignación de $80 millones para programas de prevención y para tratamiento y prevención de la sobredosis. Esto va a ayudar a comunidades de la nación, pero necesitamos más recursos para ponernos a la par de la magnitud del problema. En el presupuesto del año fiscal 2023 se está proponiendo un incremento considerable en los fondos para combatir la epidemia de sobredosis y salvar vidas. Con esto, preguntas. Anoche se dieron a conocer fotografías de documentos encontrados en Mar-a-Lago. El presidente Biden vio las fotografías, fue informado y considera realmente que hay un riesgo de seguridad nacional. Como he dicho muchas veces, entiendo la pregunta, Chris, no vamos a comentar sobre la investigación o elementos de la investigación, el contenido de la investigación. Como saben, esta es una investigación en marcha que está adelantando en forma independiente el Departamento de Justicia. No vamos a interferir políticamente, no vamos a hacer comentarios sobre nada vinculado con la investigación. Simplemente vamos a dejarlo ahí. Hay un proceso legal, el FBI se ha pronunciado, se está pidiendo la evaluación del riesgo para la seguridad nacional. El presidente está siendo mantenido al tanto. En cuanto a material secreto o confidencial, el presidente ha dicho que él cree en la importancia de manejar adecuadamente material confidencial. En cuanto a este caso específico, nuevamente no vamos a hacer comentarios aquí. Queremos asegurarnos de actuar en una abundancia de cautela. No vamos a comentar sobre una investigación en marcha para evitar interferencias políticas. Esta es una investigación independiente del Departamento de Justicia. El presidente se refirió a esto durante la campaña para que el Departamento de Justicia goce de esa independencia en lo que concierne a investigaciones, y no vamos a hacer más comentarios. El presidente va a hablar específicamente de Donald Trump en su discurso de mañana. ¿Considera que las cosas van por buen camino o por mal camino? No me quiero adelantar al discurso del presidente, eso no es positivo, como sabes. El presidente considera que hay una amenaza para nuestra democracia. El presidente ha sido muy claro sobre esto cuando hablamos de democracia, de nuestras libertades. Él considera que los republicanos del ala MAGA son el ala más dinámica del Partido Republicano y la mayor amenaza a nuestras libertades y nuestros derechos. No respetan el imperio de la ley. Lo han escuchado del presidente. Tienen una agenda que le arrebata los derechos a la gente. El presidente lo dijo la semana pasada, ustedes escucharon lo que el presidente dijo ayer, y es lo que va a seguir diciendo. Y el presidente no va a evitar referirse a lo que ve que está ocurriendo en el país. Nuevamente, los republicanos de MAGA son el sector más extremista del partido. Eso es un hecho. ¿Puedes explicarnos la razón de que sea un discurso en horario estelar? El presidente, sin entrar en detalles específicos del discurso, pero como saben, el discurso se llama El alma de la nación. Él lo toma muy en serio, lo que concierne a nuestra democracia. Recordarán que el presidente planteó su tesis, la base de lo que él llama luchar por el alma de la nación,
esta batalla por el alma de la nación en agosto de 2017, y esa es la tesis, esa es la base. Cuando leen el artículo, él habló de esto durante la campaña, se refirió a esto en su toma de posesión. No solamente estamos luchando por el alma de la nación, sino que tenemos que seguir alertas. Hay una línea muy clara. Si ustedes leen ese artículo y ven los discursos del presidente, él habla de Charlottesville, uno piensa en el 6 de enero, en la toma de posesión, en la lucha que persiste. El presidente considera, y esa es la razón para que este sea un discurso en horario estelar, él considera que un número considerable de estadounidenses, la mayoría de los estadounidenses, piensa que tenemos que salvar los valores esenciales de nuestro país. Usted ha dicho en el pasado que al presidente no le informaron de antemano sobre la investigación. Para estar claro, ¿fue informado el presidente sobre estos nuevos acontecimientos? No, no le han informado de nada vinculado con esta investigación criminal en particular. No vamos a comentar. Es una investigación independiente en este momento y no vamos a hacer comentarios. Vamos a dejar que el Departamento de Justicia continúe su investigación independiente. El presidente habló enérgicamente ayer de amenazas al FBI, a los agentes. ¿Considera que tienen la protección adecuada en este clima? El presidente ha hablado de esto de forma muy clara y muy enérgica. Ayer ustedes lo escucharon. Él rechaza las iniciativas de quitarle fondos a la policía, a otros cuerpos policiales, incluyendo el FBI. El presidente ha pedido que se refuercen los fondos para la policía, para la contratación de otros 100.000 policías, incrementar los fondos para el FBI en el presupuesto más reciente. El presidente considera que los hombres y mujeres que valientemente sirven en los cuerpos policiales para proteger a nuestras comunidades y a nuestro país merecen los recursos y el apoyo necesarios para hacer su trabajo y no que les recorten el presupuesto. Él ha asignado fondos adicionales y quiere asegurarse que esto se mantenga a buen resguardo. No voy a entrar en elementos específicos de lo que percibe el FBI en términos de protección, pero esto es importante para el presidente y por eso lo incluyó en su presupuesto. Y en otro tema, ¿qué planes tiene la Casa Blanca sobre Ucrania y se necesita aprobación del Congreso para el paquete adicional de ayuda? Como saben, el Congreso aprobó 40.000 millones de dólares en una iniciativa bipartidista no hace mucho. Anunciamos, bajo el liderazgo de este presidente, la asignación de fondos sin precedentes en asistencia de seguridad y la asistencia que se anunció más recientemente comenzará a entregarse en los próximos meses y seguirá en los próximos años para afianzar, apuntalar la capacidad defensiva de Ucrania. Ya ustedes han visto nuestro compromiso con Ucrania. Esto lo anunciamos, 3.000 millones de dólares que anunciamos la semana pasada. Y vamos a seguir atendiendo las necesidades urgentes y a largo plazo. Eso es lo que ustedes vieron en el anuncio más reciente. Este anuncio y el anuncio previo se habla de asistencia de seguridad antes de los 3.000 millones. Así que ustedes han visto apoyo consistente para Ucrania. Siempre hemos dicho que nos impresiona su valentía, su deseo de luchar por su libertad, por su democracia, y eso es importante. Este ha sido un esfuerzo bipartidista y la raíz de esto es una agresión no provocada del Kremlin.
Así que seguiremos teniendo conversaciones a diario con el gobierno de Ucrania sobre sus necesidades. Y finalmente Estados Unidos enviará un representante al funeral de Mikhail Gorbachev. No tengo nada que anunciar en este momento en ese sentido. El presidente criticó a algunos legisladores por decir ciertas cosas. Si ocurre esto o aquello, habrá derramamiento de sangre en las calles. Él dijo que esto no era aceptable. Considerando todo eso, me pregunto si el presidente estaría dispuesto a tener conversaciones directas con algunos legisladores. Algunos los conoce desde hace años. No tengo nada que adelantar en este momento o conversaciones sobre este tema específico. Tratamos de que nuestras conversaciones con los legisladores se mantengan en privado. No tengo nada que adelantar. Pero mira, hemos sido claros en que el Departamento de Justicia y el FBI, como he dicho, necesitamos no atacar a los valerosos hombres y mujeres que protegen a nuestro país y a nuestras comunidades. Y yo he hablado de lo que ha aprobado el presidente en materia de presupuesto. Así que el presidente va a enfatizar que la violencia o las amenazas de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad. Todos deberíamos estar de acuerdo con eso al margen del punto de vista. No importa la afiliación política, esto es algo que es deplorable. Incitar a la violencia o hacer comentarios como lo que escuchamos durante el fin de semana de algunos líderes políticos y otros, eso es peligroso. Y el presidente no va a dejar de denunciar ese tipo de comentarios. Esto sin adelantar conversaciones privadas que hayan ocurrido, pueden ocurrir. ¿Considera el presidente que esta retórica es potencialmente perniciosa para las autoridades? ¿Considera el que tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible? Creo que lo dejó en claro ayer, cuando, por ejemplo, se dirigió a algunos legisladores directamente. Nuevamente, escucho tu pregunta, pero todo lo que hay que hacer es encender el televisor y escuchar directamente lo que ha estado diciendo el presidente. Él ha sido muy claro y nuevamente él no va a evitar mencionarlo. Yo lo he dicho varias veces acá, como presidente él considera que tiene la obligación de pronunciarse contra las amenazas a la democracia, contra la violencia. Él considera que como presidente se tiene la voz y la plataforma más fuertes y él no va a sacarle el cuerpo a esta responsabilidad. Cualquiera de estos legisladores o funcionarios, ciertamente ellos tienen que haber visto lo que el presidente ha dicho, cuán enérgico fue sobre este tema, y eso va a continuar. En cuanto a esto que usted llama la batalla por el alma de Estados Unidos, las amenazas a la democracia que el presidente percibe se veían como muy reales hace 3 años. ¿Considera el presidente que esas fuerzas siguen activas o se ha progresado en contrarrestarlas? Él piensa que esto continúa, que hay que seguir luchando por nuestra democracia. Y él ha sido muy claro. Si ustedes analizan el ala extrema del Partido Republicano, el grupo de MAGA, eso se mantiene. Y el presidente habló directamente con legisladores sobre esto. Y este es un momento importante y nuevamente él no va a eludir el tema, él lo va a denunciar. Y nuevamente él piensa que la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo con eso, con esos ataques contra nuestros valores nacionales. Y él le va a hablar a la nación directamente mañana. Eso es lo que van a escuchar.
Durante la última semana escuchamos a numerosos republicanos diciendo que este presidente se postuló como un unificador y ahora habla de los republicanos de MAGA como elementos semifascistas, los tilda de ser una amenaza contra la democracia. ¿Considera la Casa Blanca que esta es una crítica justificada, que este no es un lenguaje unificador? Nancy, tristemente hay más ejemplos de los que yo pudiera contar, donde hemos visto ataques armados contra policías. Hemos visto videos del representante Polgos criticando al presidente y a miembros del Congreso. Hemos visto a otros dirigentes políticos apoyando que se le dispare a funcionarios demócratas y que se asalte a funcionarios escolares transgéneros. El legislador Hawthorne dice falsamente que si el sistema electoral sigue siendo manipulado, va a haber derramamiento de sangre. Y la semana pasada el gobernador Ron DeSantis sugería que el doctor Fauci debería ser objeto de un asalto físico. Y el expresidente Trump también lo hizo muchas veces. Y muchos de sus colegas se han referido a esta peligrosa tendencia. Por ejemplo, el New York Times decía en un editorial, a medida que la retórica se incrementa el número de casos de asaltos. Así que el presidente ha hablado de esto de 2017 cuando escribió ese artículo en The Atlantic. Él lo denunció entonces, lo denunció el 6 de enero, el día de la toma de posesión, la semana pasada, lo hizo ayer. Así que ha habido una posición consistente del presidente frente a lo que él considera extremismo en el Partido Republicano. Y los historiadores dirían lo mismo. En cuanto a Jackson, Mississippi, usted habla de asistencia de FEMA y de la declaración de desastres, pero ciertamente Jackson va a necesitar un sistema de acueductos completamente nuevo. ¿Qué tipo de recursos federales se pueden asignar a lo que pudiera ser un proyecto de miles de millones de dólares para reemplazar el sistema de acueductos de Jackson? El Ejecutivo está comprometido a ayudar al pueblo de Mississippi en este momento de necesidad. Le vamos a dar prioridad a esto y en hacer las inversiones en infraestructura a largo plazo que se necesitan en todo el país, pero particularmente en el estado, para que haya acceso a agua potable. Así que un par de cosas. Nosotros estamos trabajando desde el gobierno federal. Hemos aportado fondos a través del plan de rescate para Estados Unidos, para el estado. La ciudad ha asignado 20 millones de dólares de esos fondos para infraestructura de acueducto y alcantarillado, fondos a través de la ley de infraestructura para apoyar al Estado, para brindar agua limpia, potable, y fondos para el Estado en los próximos 5 años. Fondos a través del plan de préstamos rotativos, de asistencia para Jackson, Mississippi, para apoyo a largo plazo. A comienzos de año anunciamos 300,000 como parte de la iniciativa Justice 40 para hacer un estudio con el cuerpo de ingenieros para reducir el riesgo de inundaciones en Jackson, Mississippi. Seguimos trabajando con la delegación legislativa de Mississippi para proyectos a largo plazo. Y vamos a seguir apoyando al pueblo de Mississippi. Se ha dicho que un acuerdo con Irán pudiera producirse en los próximos días. ¿Comparten ustedes ese punto de vista?
Pronto tendremos una sinopsis sobre esto. El presidente... muy bien, ahí lo tienen. El presidente habló con el primer ministro Lapid esta mañana para hablar de retos de seguridad regional, incluyendo las amenazas que representan Irán y sus colaboradores. El presidente agradeció la recepción que le dieron en Israel, habló de los nexos entre nuestros países. También se comprometió a mantener la coordinación en distintas áreas. El presidente también enfatizó la importancia de concluir las negociaciones sobre fronteras marítimas entre Israel y el Líbano en las próximas semanas. En cuanto a la Unión Europea, también hemos dicho que no vamos a negociar públicamente. En cuanto a los comentarios de Irán sobre la propuesta más reciente, ellos presentaron su propuesta directamente. No vamos a ahondar en eso, ni vamos a negociar desde aquí sobre nuestra respuesta. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que los ingresos de Rusia por exportaciones de petróleo se incrementaron 40% sobre el año pasado. Las sanciones no parecen estar funcionando. Es por eso que el presidente Biden y los líderes del G7 han asignado miembros específicos de sus equipos para establecer un tope a los precios mundiales del crudo. Esto tocaría también al petróleo de Rusia, poniéndole un límite a la principal fuente de ingresos que tiene Putin. Eso se va a discutir esta semana en la reunión de ministros de finanzas del G7. Esto ocurrió el viernes. Estados Unidos ya ha tomado medidas enérgicas para prohibir la compra de petróleo de Rusia, y nuevamente Putin ha seguido tratando de encontrar nuevos mercados para el petróleo de Rusia. Esta pensamos que sería la manera más efectiva de coartar los ingresos de Putin. Esto incidiría en la situación de Rusia y en los precios mundiales. Pero, ¿qué tal en cuanto a medidas que pudiera tomar unilateralmente Estados Unidos para contrarrestar a Rusia? Nosotros ya anunciamos un tope en el precio del petróleo de Rusia. Esto va a ser muy efectivo. El viernes escucharemos más de cómo funcionaría esto, y no somos solo nosotros. Esta es una alianza con el G7. Pensamos que esta va a ser una forma de afectar financieramente a Rusia, y como saben, también hemos tomado medidas que pensamos que han tenido un efecto. Pero nuevamente, como he dicho, Rusia siempre está buscando otros mercados. Pensamos que esto va a ser efectivo. ¿Y qué tal China e India? El presidente va a usar su posición para pedirle a China e India que dejen de comprar petróleo de Rusia. Hemos sido muy claros, no hay nada que añadir. Pensamos que el establecer estos topes de precio, esto será lo más efectivo. Los ministros de finanzas del G7 se reunirán el viernes para discutir esto, y entonces tendremos más que les podremos comentar. En cuanto a los votantes, ¿cómo distingue el presidente a la gente ultra maga de las amenazas extremistas a la democracia y el votante republicano promedio? Yo no puedo hablar de votantes desde acá, pero debo decirlo para estar claros. El presidente ha sido muy claro en cuanto al liderazgo del ala maga de los republicanos. Ellos tienen su plataforma, es el ala extremista del Partido Republicano. La gente los escucha dentro del partido, y su incitación a la violencia, ellos son los que están tratando de arrebatar nuestros derechos, nuestras libertades,
Y a eso es a lo que se refiere el presidente. Él ha sido muy claro denunciando esto y es decir que no podemos permitir que nuestra democracia sea atacada de esta manera. Ellos tienen una responsabilidad de responderle a sus electores. Para la gente que está en sus casas, cuando el presidente hable de el alma de la nación y la amenaza a la democracia, no se refiere a estos individuos, se refiere a los líderes republicanos. Voy a ser muy clara, no son solo los líderes republicanos. Él está hablando de una parte considerable del partido. Él ha sido muy claro, como saben, estuvo en Maryland, habló con el gobernador Larry Hogan y desde que es un republicano conservador que no cae en esa categoría. Y él fue muy claro al decir esto y al demostrarle respeto a estos republicanos que no son extremistas. Esto no es una generalización. Este es un fenómeno que hemos venido observando desde 2017, cuando el presidente escribió que si se tiene el apoyo a una figura autoritaria y se incita a la violencia o se quieren arrebatar las libertades, tenemos que decir algo al respecto. Y el presidente no se va a coartar. Se ha autorizado una nueva serie de refuerzos contra el COVID. ¿Tiene confianza el Ejecutivo en que tiene suficiente reserva para todas las personas que deseen la vacuna? Sí, porque hemos hecho planes al respecto. Este anuncio es un paso importante para proceder con estos refuerzos que van a proteger de las variantes más recientes del COVID. Estamos esperando recomendaciones de los CDC, así que hay otro paso. Hemos trabajado durante meses para prepararnos para este momento, para distribuir las vacunas y aplicarlas. Estamos preparados. Así que con la autorización de la FDA ya se pueden enviar las ampollas a decenas de miles de lugares en todo el país y estaremos listos para comenzar con la vacunación tan pronto los CDC emitan sus recomendaciones esta semana. Muchos estados ya tienen dosis en reserva y así podrán asegurarse de que estas vacunas lleguen a las zonas rurales rápidamente, a los centros comunitarios de salud, para las redes y cadenas de farmacias y los centros de salud pública. Mientras trabajamos para asegurarnos que los estadounidenses de más alto riesgo están protegidos. Ya ha comenzado el proceso de empacar y distribuir dosis de la vacuna. Esperamos que la campaña se inicie poco después del fin de semana del Día del Trabajo. Distintos grupos, centros comunitarios de salud y otros han estado haciendo todos estos preparativos pese a la falta de fondos asignados por el Congreso, pero nos hemos preparado para poder proceder con la vacunación. Así que ustedes piensan que tienen suficientes dosis para todas las personas que la deseen. El Congreso no nos aprobó los fondos. Esto es un revés para nuestra campaña, ciertamente, pero estamos preparados para trabajar con los departamentos locales de salud y otros grupos. Tenemos un vasto programa de educación de salud, pero a pesar de que el Congreso no respondió como pedimos, estamos preparados con recursos para estar a la altura de las circunstancias. En cuanto al anuncio de la semana pasada, algunos prestamistas temen que no haya suficiente tiempo en 4 meses para procesar todas las solicitudes antes de que comience el periodo de pago. ¿Hay algo que la Casa Blanca pudiera hacer para enfrentar todos estos casos?
Quiero reiterar que esta es una prioridad para el presidente, para el secretario de Educación, ambos lo han dicho, y tenemos experiencia, ellos tienen experiencia con esto en el Departamento de Educación. Ya se cancelaron 32.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles para millones de prestatarios. Esto es algo sin precedentes. Y el gobierno va a lanzar una solicitud muy sencilla. Si ustedes quieren ser notificados cuando el proceso comience, pueden ir al portal y registrarse. Una vez que completen la solicitud, pueden empezar a recibir asistencia en cuestión de semanas, de 4 a 6. Así que hay un plazo para recibir asistencia. Como saben, la moratoria expira este año y ya las entidades están preparadas para procesar las solicitudes, incluso las que reciban después de la fecha límite, y vamos a hacer todo lo posible. El Departamento de Educación está comprometido a hacer esto y hay precedentes para ayudar a los estadounidenses. En el discurso de mañana, el presidente va a delinear alguna política nueva para salvaguardar derechos. Yo no voy a ahondar en el contenido del discurso. He hablado del alma de la nación, pero no voy a entrar en otros discursos, en otros elementos del discurso. El presidente tiene previsto viajar a Mississippi, nada que anunciar en este momento. Como he dicho, la directora de FEMA habló con el gobernador, creo que fue anoche. El presidente habló con el alcalde, como saben, y vamos a estar en contacto de gobierno a gobierno, del gobierno federal al estatal, con autoridades locales, para que tengan todo lo que necesitan en términos de recursos. Corinne, hay un problema ahora que el fentanilo arcoíris ha sido detectado en diversos estados. ¿Qué está haciendo el presidente al respecto? Bueno, ya hablamos del día de crear conciencia sobre la sobredosis que se conmemora hoy. Hemos hablado de lo que el segundo caballero y otros están haciendo desde el Ejecutivo, y vamos a seguir enfocándonos en las medidas que estamos tomando, lo que hemos hecho. Tenemos los fondos, 80 millones asignados por la DEA, y el presidente ha hecho de esto una prioridad para atacar estas drogas tan peligrosas en el país. Pero se están registrando 300 sobredosis por día. Sabemos que la droga entra al país por la frontera sur. ¿Cuándo va el presidente a hacer algo al respecto? Bueno, hemos visto un incremento en las muertes por fentanilo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para atrapar a los traficantes de drogas. Bueno, pero estamos viendo un cambio sin precedentes. Estamos de acuerdo, y el hecho que estemos garantizando la seguridad en la frontera, que tengamos fondos del Departamento de Salud y Servicios Sociales para ponerle coto al ingreso de drogas ilegales al país. No solamente estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de lo que está ocurriendo bajo este gobierno. Pero 300 sobredosis. Tenemos aquí una droga que está apuntada a niños. ¿Qué está haciendo el presidente al respecto? Te escucho. He hablado de el incremento en convulsiones producto del fentanilo. Esta es una prioridad muy importante para el presidente. Y yo quiero hablar de lo que tú dices acerca de la frontera. Quiero aclarar algo.
La droga está entrando, la gente está muriendo. Un momento. Los migrantes que tratan de ingresar ilegalmente al país están siendo detenidos. Así es como funciona, ese es el proceso. Después son expulsados bajo el título 42, bajo orden de una corte, o tienen programas alternativos. Hemos practicado 3.000 arrestos como parte de una campaña enérgica para atacar la industria del tráfico de personas. Cuando hablamos de sobredosis de drogas, esto es algo que es importante para el presidente. El presidente tiene un plan para que nuestros hijos, nuestros bebés, nuestros jóvenes no sigan sufriendo por esto o sigan teniendo acceso a las drogas. Esto es algo sumamente importante para el presidente. Así que decir que no estamos haciendo lo suficiente es categóricamente falso, especialmente en un día para crear conciencia sobre esto y cuando hemos anunciado 80 millones de dólares para evitarlo. Y Peter, si los republicanos quieren ayudarnos a ponerle coto a la sobredosis y a las muertes de niños por estas peligrosas drogas, por el fentanilo que estamos viendo en las calles, estamos listos para trabajar con ellos. Voy a pasar a otro. ¿Cómo se seleccionó a los invitados para el discurso de mañana? No tengo esa información a la mano. Ciertamente habrá gente de Filadelfia, participantes. Normalmente eso es lo que hacemos. Invitamos a líderes locales, invitamos a residentes locales para que asistan al evento. No tengo una lista completa, pero normalmente así es como se hace en estos eventos. Tú has estado en varios y usualmente es gente vinculada al partido o funcionarios elegidos localmente y en el estado. Y en cuanto a los refuerzos y los CDC, si la directora de los CDC aprueba los refuerzos, ¿el presidente recibiría su vacuna la semana que viene? No tengo fechas que anunciar en este momento, pero obviamente el presidente acaba de pasar por un contagio de Omicron, está protegido contra el COVID. Los CDC han hecho estas recomendaciones y lo van a hacer aquí también en lo que concierne al presidente. Pero él va a recibir su refuerzo y alentamos a los estadounidenses elegibles a hacer lo mismo cuando sea pertinente. Volviendo a Jackson, sé que te han preguntado un par de veces. En un discurso en enero, el presidente mencionó a Jackson, Mississippi y Flint como comunidades que pudieran beneficiarse del plan de infraestructura, especialmente sus acueductos. ¿Considera el presidente que Jackson puede recibir a través de este plan los fondos que necesita para reemplazar su sistema de acueductos? Sé que los recursos van en camino, ustedes lo han dicho, pero ¿cuándo comenzarán los residentes a sentir el impacto? En lo que concierne a el restablecimiento del servicio de agua potable, esperamos que eso sea lo antes posible. Es nuestra esperanza que esto sea cuanto antes. Estamos comprometidos a trabajar con la gente de Jackson y el estado de Mississippi en este momento de necesidad. Esto es imperativo, que la gente tenga agua limpia. Yo he mencionado una serie de puntos del plan de rescate para Estados Unidos. 450 millones de dólares, fondos para la ciudad, y esto es para agua, para acueductos. Estos fondos ya han sido aprobados para que la ciudad pueda actuar. Cuando hablamos de la ley bipartidista de infraestructura, para
brindar agua potable este año, con otros 429 millones de dólares disponibles para el Estado en los próximos 5 años. Así que ustedes pueden ver ese compromiso derivado de la ley bipartidista de infraestructura. Y otro elemento, sistemas de distribución, hemos visto 30.900.000 dólares destinados a Jackson, Mississippi. Los fondos han sido aprobados. Seguiremos trabajando con las ciudades, con el Estado. Como saben, la señorita Landrieu, el señor Landrieu tiene la misión de coordinar este trabajo. Él trabaja en Nueva Orleans, en Luisiana. Está comprometido con esto. Ha viajado por todo el país, reuniéndose con funcionarios elegidos para hablar de cómo marchan las cosas y cómo se puede brindar ayuda. En cuanto a fechas, no tengo nada que darles en este momento, pero seguimos con nuestro compromiso. Él ha estado en Mississippi y en Jackson. Cuando se habla de estos números, ¿por qué esto sigue ocurriendo? ¿Ha identificado el gobierno algún impedimento para el desembolso de estos fondos? ¿O son trabas burocráticas? Muy buena pregunta, y si fuéramos parte de la comunidad nos sentiríamos frustrados también. Por eso esta ley bipartidista es tan importante. Hay fondos adicionales y esta es una inversión a largo plazo que está viendo para la gente en Mississippi y en Jackson. Nuevamente vamos a seguir trabajando con autoridades locales para ver qué más podemos hacer para ayudar. Deseamos brindar asistencia a las comunidades en estos momentos difíciles, pero ustedes han visto los compromisos financieros, los fondos para infraestructura, y no solamente eso, el plan de rescate para Estados Unidos también. Vamos a seguir teniendo esa conversación. ¿Hay una fecha específica para cuándo estarán disponibles las solicitudes de asistencia sobre préstamos estudiantiles? Y sé que esto tomó demasiado tiempo. Como acabo de decir hace poco, vamos a tener más información del Departamento de Educación sobre cuándo se abrirá el proceso de solicitudes, donde puede registrarse la gente para recibir notificaciones. Así que esto va a ocurrir y será en cuestión de 4 a 6 semanas para asegurar que la gente pueda presentar su solicitud, pero esto no para allí. El Departamento de Educación seguirá procesando solicitudes que se vayan recibiendo incluso después que expire la pausa. Vamos a seguir trabajando con los prestatarios, pero queremos tener un plan para que la gente sepa cómo funciona el plan. Pueden pedir las modificaciones, solicitar asistencia y recibir ayuda sobre cómo funciona el sistema. Esta no es la primera vez, esto se ha hecho antes. Esos 32.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles que pudimos condonar. Así que hay un precedente. El Departamento de Educación sabe cómo hacer esto y estamos comprometidos a ayudar a la gente a recibir la información y la ayuda que necesitan. No tienen una fecha para las solicitudes. No tengo una fecha que compartirles, pero el Departamento de Educación le está dando seguimiento a este proceso. Hemos dicho que vamos a seguir procesando solicitudes aún después de la pausa. Nuevamente, no es la primera vez, hay precedentes de esto. El Departamento de Educación ha hecho esto antes. En el evento de ayer en Pensilvania, el presidente parecía estar haciendo campaña, pero entiendo que este era un evento oficial de la Casa Blanca, no un evento de campaña. ¿Nos puede dar algo de contexto? Cuando él estaba diciendo, por favor, elijan a ciertas personas.
El presidente puede decir mucho más de lo que puedo decir yo desde aquí. Él no está limitado por la ley Hatch como nosotros. Dicho esto, no tengo mucho que añadir, porque yo trato de ser muy cuidadosa en este sentido, pero él está en una categoría diferente a la que tenemos nosotros, y voy a dejarlo ahí. Este fue un evento oficial y el de mañana también. Ayer el presidente reiteró lo que percibe como la necesidad urgente de prohibir las armas de asalto. Pero, ¿cómo espera el presidente que ocurra esto, dada la realidad que hay en el Congreso? Voy a decir lo siguiente. El presidente va a seguir llamando al Congreso a que actúe sobre este tema. La prohibición de armas de asalto es algo importante para el presidente. Fue un líder en este tema hace décadas y él ha estado tratando de reactivar la proscripción de armas de asalto que dejaron expirar. Un par de cosas que quiero decir. En cuanto a acciones del presidente, él ha tomado más medidas ejecutivas para lidiar con la violencia armada que cualquier otro presidente. Cuando se aprobó la legislación bipartidista para lidiar con la violencia armada recientemente, muchos decían que esto no iba a ser posible y se dio. Mucha gente decía que no se iba a lograr y lo hicimos. El presidente está decidido a hacer esto, está decidido a que esto sea realidad, está comprometido a seguir haciendo el trabajo que ha hecho en los últimos 19 meses, a tener estas conversaciones con los legisladores para que actúen. Y muchos no pensaban que esto iba a ocurrir. Así que hemos avanzado mucho lidiando con la violencia armada, con la proscripción de armas de asalto, más de lo que hemos hecho en 30 años. Eso significa mucho para el presidente. Y su compromiso para asegurar que protegemos a nuestra comunidad, que protegemos a los niños, que los niños puedan ir a una tienda sin sentir que sus vidas corren peligro. En cuanto al manejo de información confidencial por parte del expresidente, el presidente Biden no ha manejado información confidencial de manera no apropiada. No, y voy a pasar a otro punto. En el discurso de mañana, el presidente, en diciembre de 2020, él decía que él tenía la misión de restablecer el alma del país. ¿Dónde piensa la Casa Blanca que está ese proceso? Él ha dicho que esto va a tomar tiempo. Se lo han escuchado decir. Pero lo que no va a hacer es abstenerse de denunciar el extremismo que ve de los republicanos del grupo MAGA. ¿Hay más trabajo que hacer? Absolutamente. ¿Tenemos que seguir protegiendo nuestra democracia? Sí, esa es la realidad que vivimos. Proteger nuestras libertades, nuestros derechos. Y eso es lo que él va a seguir haciendo día tras día y seguirán escuchando eso de él. No solamente el jueves, sino que este será un mensaje recurrente. Se ha anunciado que se va a poner fin al requerimiento de usar mascarillas y a las pruebas médicas. Esa es una decisión de cada empresa, que es lo que es más apropiado para sus empleados. Obviamente hay lineamientos de los CDC que recomendamos sean acatados. Una pregunta de política interna y otra de política internacional. ¿Cómo va a conmemorar el presidente el 11 de septiembre de este año? Buena pregunta, no tengo nada que adelantar en este momento. Y pasando a Venezuela, un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela
dijo: nuestro gobierno nos ha abandonado. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo a esa declaración? ¿Y qué se está haciendo para rescatar a los estadounidenses detenidos en Venezuela? ¿Un intercambio de prisioneros? Mire, yo no he visto ese reporte. Nosotros tratamos de ser muy cuidadosos, de no negociar públicamente, y estamos muy conscientes de que no queremos poner en riesgo las vidas de nadie. Es todo lo que puedo decir en este momento. ¿Puedes hablarnos un poco más acerca de este momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este discurso en horario estelar? Porque el presidente considera que nuestra democracia está en peligro. Cuando hablamos de nuestras libertades, veamos la decisión de la Corte Suprema, la decisión de Dobbs, la decisión de quitarnos un derecho constitucional, un momento importante para nuestro país. Se han puesto en peligro las vidas de las mujeres, no solamente los derechos reproductivos, sino también otros derechos. El juez Thomas, por ejemplo, lo dijo. Y después hemos escuchado a líderes republicanos que dicen que quieren una prohibición nacional. Así que hemos visto esfuerzos recientes de arrebatarnos nuestros derechos como estadounidenses a instancias de un ala extremista del Partido Republicano, el grupo MAGA. Eso continúa y esto no ha parado. Y yo acabo de mencionar lo que recientemente han dicho líderes en el Congreso sobre atacar a los policías que nos protegen, a atacar a sus colegas del otro partido. Eso es peligroso. El presidente no se va a abstener de denunciar esta situación y es muy importante para él hablarle directamente al pueblo estadounidense. Él considera que la mayoría de los estadounidenses quiere proteger nuestra democracia, que la mayoría de los estadounidenses quiere proteger nuestras libertades. Esa es su percepción de dónde está la mayoría del país, pero hay que seguir tocando el tema. ¿Cómo se está preparando el presidente para su discurso? La agenda de hoy no parecía muy ocupada. Está revisando borradores, está practicando. Este es un discurso importante para el presidente, un tema del que él ha hablado desde 2017. Sí, él está trabajando con sus asesores principales, con el personal, sigue haciendo el trabajo que le demanda el país, hablando de políticas críticas, para asegurar que se sigue haciendo el trabajo que demanda el pueblo estadounidense. Pero para ir al punto, sí, él va a revisar borradores del discurso y lo van a escuchar directamente mañana. Angola acaba de pasar por unas elecciones la semana pasada y, como dijo usted, Estados Unidos estaba siguiendo el resultado del proceso. El presidente fue reelegido y quisiera saber cuál es la opinión de la Casa Blanca sobre las elecciones en Angola. No tengo nada que añadir. La semana pasada felicitamos al pueblo de Angola por hacer escuchar sus voces. Este es un momento importante para el pueblo de Angola. Vamos a seguir observando el proceso, yo lo dije la semana pasada, pero no tengo nada que añadir. Estados Unidos apoya el proceso democrático a través de nuestros programas, nuestros múltiples programas, observación de elecciones y demás.
y tenemos una alianza con Angola. No tengo más que decir aparte de eso. El presidente Biden anunció una inversión importante en Angola. La semana pasada me decía que la razón es que estaban viendo progreso en el país. ¿Puede darnos más detalles sobre la percepción de Estados Unidos sobre Angola? Como dije, vemos una alianza con Angola. Vamos a seguir trabajando con el gobierno. Vamos a seguir profundizando nuestra colaboración, compartiendo prioridades y nuevamente esto incluye inversiones, asistencia económica, la meta de crear un mejor futuro para el pueblo angoleño. Ese es un compromiso que ustedes han escuchado, es lo que les dijo el presidente el viernes. Nuevamente, felicitamos al pueblo de Angola por hacerse escuchar, y eso es importante, ver el proceso democrático en marcha. En cuanto a los refuerzos del COVID, 2 años y medio desde el comienzo de la pandemia, ¿cómo va a convencer el Ejecutivo a la gente de que tiene que someterse a otra ronda de refuerzos? Desde que comenzó este proceso con una estrategia amplia para vacunar a la gente, sabemos que esto funciona. Yo he hablado de esto, hemos trabajado con médicos, con profesionales médicos, educando a la gente sobre por qué esto es importante, la campaña de refuerzos, las vacunas, y una de las cosas que hemos visto que funciona bien es el de las voces confiables. Esto es importante, pero es un recordatorio. Antes de que asumiéramos la presidencia, menos de 1/3 de los adultos habían recibido vacunas. La situación que tenemos hoy es resultado de nuestros esfuerzos. Estos son factores cruciales que no podemos olvidar. Tenemos una campaña de educación pública y nos estamos concentrando en las personas de mayor riesgo. Esto incluye profundizar alianzas en múltiples sectores para atender a la gente, y un recordatorio para hacer esto, para servir a las personas que están indecisas sobre vacunarse, trabajar con mensajeros confiables para comunicarnos con el público. Tenemos un plan y vamos a usar ese plan. Vamos a apelar a las estrategias probadas. Es un momento importante para el país, pero las decisiones ya la tomó la FDA. Estamos a la espera de los CDC. No nos queremos adelantar, pero estamos preparados. Ya se han sometido las órdenes y nos vamos a asegurar de que se lleven a cabo las vacunas. Una más. En cuanto a las prioridades del Ejecutivo en el Capitolio, se ha hablado de legislación de alto nivel, la condonación de deuda estudiantil. Todavía la Casa Blanca no ha dado a conocer una proyección, pero pareciera que ya no quedan más de estas altas prioridades. ¿Cuál es su posición al respecto? Y si no ese es el caso, ¿cuáles son los próximos hitos legislativos para la Casa Blanca? Sofía, bienvenida a la sala de prensa. Estamos trabajando con miembros del Congreso de ambos partidos en inversiones en nuestras comunidades y en reducir los costos para las familias y desarrollar nuestra economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Esto es muy importante para este gobierno y con miembros del Congreso. Estamos trabajando con líderes de ambas cámaras y sabemos que
Se está trabajando muy duro en este sentido. Y vamos a insistir en las confirmaciones de nombramientos. Hay jueces muy calificados. Esto es importante para el imperio de la ley y para que se vea reflejada en el Poder Judicial la diversidad del país. Los proyectos de ley para beneficiar a la clase media, la ley de reducción de la inflación, que ya está creando empleos en el sector manufacturero. Sé que estás pensando en nuestra competitividad frente a China y rescatar trabajos que se habían ido al extranjero. Hay mucho más que hacer y también tenemos que asegurarnos de poner en práctica estas legislaciones históricas. Bueno, tengo que marcharme. Hasta mañana. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.